Hola gravitantes, ¿cómo estáis? Supongo que ahogadas por el alquiler y en general muy desanimadas por la situación de la vivienda. Lo entendemos perfectamente, nosotros también estamos así. Durante los últimos años, a pesar de contar con mayorías supuestamente de izquierdas en el Congreso, nuestra situación como inquilinas no ha dejado de empeorar. Los alquileres no paran de crecer, los desahucios continúan, la gentrificación y el turismo no paran de expulsarnos de nuestros barrios. Y todo esto sin que los gobiernos, por muy progresistas que se declaren, se hayan tomado en serio el problema. Sin embargo, también debido a la inoperancia de quienes nos gobiernan, el panorama en la calle está cambiando. El pasado 13 de octubre, decenas de miles de personas nos manifestamos en Madrid para levantarnos contra los rentistas, los especuladores y todos aquellos que nos hacen imposible un derecho a techo. La manifestación del 13 de octubre superó todas nuestras expectativas respecto a participación y marcó un antes y un después en la vida política de este país. Por eso hemos decidido dedicar el programa de hoy a los horizontes de lucha que se abren a partir de esta jornada. Hemos esperado unas semanas para hacerlo con la mente fría y con la tranquilidad y lucidez que requiere un buen análisis político. Para aclarar, no nos interesa hacer un análisis sobre cómo está la situación de la vivienda en España. Sabemos bien cómo está la cosa y estamos muy de acuerdo en que estamos muy mal. Hace unos meses ya hicimos un programa sobre esto. Se llama La vida o la renta y os animamos a que lo busquéis en YouTube. Somos conscientes de que el tiempo de los políticos se ha acabado y que somos nosotros quienes tenemos que tomar las riendas de esta situación. Por eso queremos que el programa de hoy nos ayude a pensar y reflexionar cuáles son los siguientes pasos. Se trata de un debate que ya ha empezado en las asambleas de barrio, en los centros sociales y en algunos medios de comunicación. Algunos hablan de huelga de alquileres, otros de organizar el impago. Pero, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Queremos que el programa de hoy sirva para avanzar en estas ideas y que nos ayude también a esclarecer algunas dudas que nos estamos planteando. Lo vamos a hacer como siempre, escuchando, poniendo el micrófono a las realidades activas en los territorios y mezclándonos con los miles de cuerpos que están haciendo posible este cambio de rumbo. ¡A por ello! Queremos denunciar que Caixa, una de las principales entidades financieras, por un lado, destruye vidas de familias, de niños, de personas vulnerables y por otro lado lava su imagen con actividades supuestamente filantrópicas en educación, pobreza, a través de la Fundación CaixaForum. Pues no lo vamos a tolerar. Es intolerable que por un lado quiera blanquear su imagen con nuestra pobreza y por otro lado siga destruyendo la vida de familias a través de desahucios. Es lo que estamos denunciando en este momento, en esta manifestación, pero no solo de Caixa, que es una de las entidades que se ha salvado con dinero de nosotros, con dinero público. Entonces es una cuestión intolerable, no la vamos a tolerar, vamos a seguir luchando y entre esa lucha está que se reforme, que se mejore la ley de vivienda, que no mejoren absolutamente nada la vida de la gente. Desde el Movimiento de Vivienda de Madrid nos hemos juntado distintos colectivos para hacer una crítica a lo que es la convocatoria oficial de la manifestación, donde han venido una serie de políticos progresistas a apropiarse de las luchas que hacemos nosotros y sobre todo a generar una gran hipocresía porque su ley de vivienda ha sido papel mojado, es inaplicable y no se han parado los desahucios en ningún momento. Por eso nosotras llamamos a la organización colectiva en sindicatos de vivienda porque es realmente la única forma de garantizar que la vivienda sea universal y gratuita. ¡No toleramos ni un desahucio más! ¡No toleramos ni un desahucio más! ¡Contra los partidos! ¡Nos centramos! ¡Contra los partidos! ¡Nos centramos! Nuestra sentada representa nuestra oposición, nuestra sentada a los partidos políticos, que les falta simplemente la voluntad de poder hacer una ley de vivienda digna. Tenemos los medios, tenemos los recursos, está claro que lo que falta es la voluntad política. Esta sentada es una protesta contra esa falta de voluntad para que tengamos una vivienda digna. ¡Nos sentamos en la puerta del ayuntamiento a recoger a nuestras compañeras! Hoy el Movimiento de Vivienda de Madrid hemos venido a decir
hijos. Tenemos claro que la vivienda no podrá ser algo garantizado para todo el mundo mientras siga siendo un negocio y una mercancía. Esto se tiene que acabar. Los gobiernos de derechas e izquierdas no quieren acabar con el negocio inmobiliario, sino defender los intereses de los rentistas. Sostienen los precios con ayudas al alquiler y la hipoteca, subvencionan a los propietarios con exenciones fiscales y a las constructoras con acuerdos de construcción de vivienda protegida. La ley de vivienda no nos sirve para bajar los precios, no nos sirve para habitar nuestras casas. Los servicios sociales y las ONGs gestionan esta miseria. Cobran por aconsejarnos que no luchemos y que nos vayamos a la calle. Por ello, sabemos que solo organizándonos juntas podremos hacer que las casas sean, como la sanidad o la educación, un bien que no se rija por la especulación y el acaparamiento. Exigimos derechos de todas las personas a una vivienda digna, sin la cual sabemos que no se puede tener una vida digna. Para que nos dejen de robar la vida y el sueldo, inquilinos, hipotecados y ocupas, tenemos que juntarnos y pensar acciones encaminadas a que la vivienda sea un derecho y no su negocio. Desde el Movimiento de Vivienda de Madrid os animamos a acudir a cada asamblea, a cada sindicato, a cada plataforma de vivienda de vuestros barrios, a seguir luchando y organizándonos juntas. Está claro que sin esto no podremos conseguir nada, gracias a las compañeras que han arriesgado sus cuerpos para seguir señalando a los culpables. El movimiento de vivienda hemos parado en Cibeles porque tenemos claro que los partidos progresistas son parte del problema. Nos juntamos aquí para señalarles y no dejar seguir que nos instrumentalicen y hagan del movimiento de vivienda su eslogan para todas sus campañas. Somos algo más que una campaña, somos algo más que un negocio. Venimos juntos a decir: partidos progresistas cómplices de los rentistas. Partidos progresistas cómplices de los rentistas. Partidos progresistas cómplices de los rentistas. Esta semana en Carabanchel y en Vallecas hay 2 desahucios, como cada semana. No ha habido ninguna ley que pare los desahucios, ninguna moratoria ha sido real. La clase trabajadora sigue hacinándose en infraviviendas, en la calle o dejando el 80% de su alquiler para pagarlo. Así que os llamamos a organizaros y a parar el desahucio que hay mañana y a lo largo de la semana en Vallecas y en Carabanchel. ¡Es una mierda! ¡Vendidos! 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 Hoy estamos con varias compañeras de los movimientos de vivienda de la Comunidad de Madrid. Tenemos en la mesa a Lola de la PA Vallecas, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Tenemos a Lucía del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, también a Pradillo del Sindicato de Inquilinas del Nodo Sur en concreto y a Salomé de la Organización de Vivienda de Tetuán. Vamos a comenzar el debate con una valoración general del 13 de octubre. Creo que es una opinión bastante compartida que la participación ha superado las expectativas y algunas ya han hablado de un 15M de la vivienda. ¿Cuál es vuestra lectura de esa jornada? ¿En qué medida marca un antes y un después? ¿Y qué factores han hecho posible este acontecimiento y por qué justo ahora? Vale, pues para nosotras esta manifestación ha sido un éxito en el sentido de que hemos conseguido, a través de juntarnos varias asambleas del Movimiento de Vivienda de Madrid, poner nuestro discurso en el centro de una manifestación que en principio parecía que venía muy prefabricada y donde no teníamos mucho lugar a hacernos escuchar. Entonces, por esta parte, lo leemos como una victoria del movimiento de vivienda gracias al trabajo y al esfuerzo que hemos puesto ahí. También creemos que es un éxito en términos generales que se esté hablando de vivienda, aunque el discurso que se esté escuchando deje mucho que desear y todavía sea insuficiente, ¿no? Pero pensamos que es una muy buena oportunidad como para dar nuestra batalla en este ámbito, trabajar mucho en coordinación con otras asambleas, como ya estamos haciendo a partir de las asambleas del POST, y currarnos mucho en los barrios y en general en la ciudad de Madrid
el ser nosotras los agentes principales de la lucha por la vivienda y poner sobre la mesa temas que van más allá de reducir los alquileres, sino también pues, estar hablando de qué pasa con todas las ocupas, qué pasa con todas las afectadas por la vivienda pública, qué pasa con todas las migrantes que no pueden acceder al mercado de los alquileres o directamente a todas las precarias que no podemos entrar al mercado del alquiler o acceder a alquileres dignos en viviendas dignas. Nosotras pensamos que efectivamente en lo que tiene que ver con los factores ha sido una manifestación multitudinaria y creemos que eso pues, responde a dos razones que hay que tener las dos en cuenta. Por un lado, pues, como todas sabemos en esta mesa, y es una obviedad, a que el problema de la vivienda es un problema real de la clase trabajadora totalmente asfixiante, ¿no? Que nos ahoga cotidianamente, pero también pues, bueno, a que ciertos partidos como Sumar pues, bueno, también han visto las últimas encuestas del CIS, han visto que no estaban abanderando ni los intereses pues, que se han puesto encima de la mesa para los ciudadanos, que abandera la derecha, que la cuestión palestina la está abanderando Podemos y digamos que tenían que encontrar ahí un poco una razón de ser de su moribunda existencia parlamentaria. Entonces, o sea, creo que esto es importante porque esta manifestación llega al movimiento de vivienda en un momento en el que este está muy debilitado. O sea, han convocado esta manifestación estos actores de sindicatos amarillos, asociaciones como Provivienda, que son mucho más parte del problema que de cualquier solución, y este tipo de partidos sin contar con nosotras, ¿no? Mientras nosotras pues, a veces estamos teniendo dificultades para parar un desahucio, dificultades para ganar una negociación, nos han crujido a multas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se abrían las vertientes de cómo participar, ¿no? Como planteaba Lola, y es verdad que podíamos participar de una manera acrítica y entonces les habríamos lavado la cara, habríamos sido pues eso, lo que a ellos les vendría genial, ¿no? En plan darle un carácter popular a esta convocatoria y además luego poder decir que escuchan a ese pueblo y le llevan al Parlamento. Y precisamente, justo, pues como decía mi compañera, el éxito de esto ha sido participar de una forma crítica, ¿no? Participar haciendo precisamente como una crítica al gobierno, porque a nosotros nos interesa que se hable de vivienda, incluso que hablen estos actores que son parte del problema, para nosotros poder señalar que las soluciones que ellos plantean son nefastas, que han quedado en papel mojado, que no pueden realmente como solucionar desde ahí por completo el problema de la vivienda, ¿no? Que no tienen en general pues, como mucho que ofrecer. Por eso, pues nuestro balance de la Mani en el Síndic de Carabanchel es positivo, pues porque además de movilizar a un montón de gente, también nos ha servido para señalar pues, que estas promesas y estas reformas, pues como digo, o han sido papel mojado o han ido directamente a alimentar el mercado inmobiliario, o sea, directamente según han salido del Parlamento, ¿no? Y también porque nos han permitido una unidad en el movimiento de vivienda, ¿no? Como una construcción unitaria que ha sido interesante. Y luego, por comentar también me hace como gracia la cuestión de si esto es un antes y un después o un nuevo 15M. O sea, espero que no, quiero decir, creemos que no. Creemos que hay una confusión en que precisamente este discurso crítico y este señalamiento al gobierno es lo que hace ver, ¿no? Como, Buah, pues es que hay mucha desafección, hay una crisis de representatividad. Eso puede ser y ojalá, pero creo que el 15M precisamente y toda su reencarnación parlamentaria nos ha dejado una lección sobre hacia dónde no hay que ir y sobre que el capitalismo no se puede reformar. Genial. Sí, bueno, pues nosotras desde el sindicato de inquilinas y yo creo que para el conjunto del movimiento de vivienda, ¿no? Como se ha venido planteando, yo creo que la valoración es positiva, ¿no? Es decir, se consigue ganar la manifestación, el relato, el discurso y también el proceso de construcción, que es muy importante porque en gran parte determina qué es la manifestación, ¿no? Es decir, un proceso de manifestación que en un inicio se convocaba única y exclusivamente para atacar a Ayuso, ¿no? En clave de legitimación de la ley de vivienda y del gobierno central, y gracias a la participación del sindicato de inquilinas y del movimiento de vivienda en su conjunto, ¿no? Se consigue trasladar que esto va mucho más allá, que hay una ley de vivienda que es un auténtico fracaso, que hay un gobierno central que está siendo cómplice de la especulación y del rentismo inmobiliario y se consigue como mucho más allá, ¿no? Y en general señalar a toda la clase política, ¿no? Y para nosotros hay una cuestión muy importante también de la movilización y es que no se quedase como en una movilización puntual, sino que tuviese como un horizonte de lucha y de construcción. Nosotros esto lo hemos planteado en torno a la cuestión de la huelga de alquileres, ¿no? Porque es una realidad que no solo basta o con señalar a los gobiernos o con plantear demandas y consignas, sino que tú necesitas un horizonte que tú puedas conquistar con tu propia lucha y a través de tu acción sindical, ¿no? Y esto en lo concreto se concreta con la cuestión de la huelga de alquileres, ¿no? Hay que bajar los alquileres un 50% y como sabemos que los gobiernos no lo van a querer hacer, bueno, pues a través de nuestra acción concreta eso lo podemos conseguir. Eso te da un horizonte de construcción para seguir movilizándote y para seguir organizándonos y para nosotros esto es una cuestión como fundamental, ¿no? Y yo creo que lo importante es leer que ahora se inicia un nuevo ciclo de lucha por la vivienda,
que aprende de los errores de lo anterior y que entiende que el sindicalismo de base es como la mejor herramienta para ello, ¿no? Como escalando a un modelo de organización masiva frente a un modelo como de asamblea de barrio donde solo se gestionan los casos, como estar presente en todos los conflictos, en todos los barrios, en todos los bloques e ir como mucho más allá, ¿no? Yo creo que hay otra cuestión también importante y es que la movilización de Madrid detona para que se inicien movilizaciones en otros puntos del Estado con la misma dinámica, ¿no? En conjunto, señalar a todos los gobiernos y que no se quedase como algo exclusivo de Madrid, que para nosotras también era como muy importante, ¿no? Y también planteamos que esta movilización y cómo la hemos conseguido ganar no hubiese sido posible sin haber generado un contrapoder, una estructura, una base sindical durante todos esos años, una estructura, unos recursos, una militancia, que es lo que después te permite como intervenir en este tipo de coyunturas y darle una vuelta a la cosa, ¿no? Entonces, bueno, en general compartimos como ese análisis y sobre todo entendemos que ahora se abren como un nuevo ciclo de lucha por la vivienda, nuevas posibilidades y que en eso no tendremos que encontrar todas y todos. Salomé. Sí, como decía Pradillo, creo que es como súper importante recordar que al final, gracias a la sistematización y organización de todos los días, es que podemos llegar a este tipo de fechas tan importantes. Desde la organización también lo vemos como una victoria, tanto por todo lo que han dicho las compañeras antes, como también hablábamos de que muchas veces las personas politizadas no se pronunciaban tan fuerte y abiertamente sobre la vivienda como en esto. Como han mencionado antes las compañeras, parece ser que los partidos políticos actualmente se apropian de ciertas luchas que estén de moda, por así decirlo, ¿no? Y definitivamente la vivienda es el último bombo, pero creo que es súper importante no romantizar las protestas. Creo que es súper importante no marcar como, vale, esta fecha es donde la vivienda nos importa. Nos preparamos alrededor de un gran bombo delante de las cámaras y con los partidos detrás, que de hecho es algo que a nivel intraasambleario estábamos muy en contra y que en primer lugar casi ni íbamos a participar. Es la participación dentro de un bloque crítico lo que nos ha llevado a salir a la calle, no otra cosa. Entonces creo que es súper importante como recordar y traer enfrente que la lucha no empezó ni en octubre ni hace un año, que se lleva luchando, sobre todo las personas que no se suelen sentar en estos coloquios y que no suelen tener las dialécticas de la gran formación académica, inclusive dentro de los círculos bastante cerrados de que muchas veces pueden ser el marxismo, el socialismo, etcétera, sino que son personas que están día a día luchando con sus cuerpos y con sus familias para tener un derecho. Entonces, creo que es súper importante que por más de que esto sea un debate, como que recordemos el elemento humano del mismo y que al final no se trata de una política o de un partido o de una ideología, ¿no? O sea, que todas estas cosas se construyen a raíz de la experiencia humana, que es lo que muchas veces se termina invisibilizando por salir a, vale, pero ¿quién es la representación? ¿Pero cuál es la ideología? Pero entonces es como, creo que más allá de intentar coger la manifestación como un ente en sí mismo y como una fecha conmemorativa, lo que esperamos dentro de las cosas que hemos hablado de la organización es que esto inspire a la gente a tomar acción barrial. Al final no hay nadie que pueda sacar más la cara por nosotras que nuestras vecinas y que nuestras comunidades. Totalmente de acuerdo. Al hilo de la pregunta anterior, nos gustaría reflexionar un poco sobre la composición que se ha manifestado este 13 de octubre. ¿Quiénes son los sujetos que han salido a la calle? ¿Estamos ante una masa homogénea en términos sociales y de clase? ¿Tiene sentido hablar de clase inquilina? ¿Pensáis que el 13 de octubre también ha puesto de manifiesto una cuestión generacional? ¿Y cómo afectará todo esto a la articulación de la lucha en los próximos meses? Yo creo que definitivamente lo hemos visto tanto en el reportaje que acaban de ver los televidentes como ese día y toda la construcción alrededor de ello, que definitivamente es muy heterogénea. O sea, la lucha por la vivienda afecta a personas jóvenes, a personas ancianas, a personas migrantes, a personas nacidas en España. Al final es que en la vivienda es donde se construye absolutamente todo. De hecho, Aristóteles decía que el primer organismo en donde se forja la política es en la familia, y no hacemos familia sino nuestras casas. Entonces, hemos visto muchísimo éxito por esa parte y también lo hemos hablado en la organización, que, por ejemplo, personas queer o personas con discapacidades o diferentes partes también oprimidas dentro de la sociedad y que también les afecta la vivienda, también se están pronunciando e incluyendo en este tipo de organizaciones que normalmente tienen más participación de clase obrera y personas migrantes. Entonces, también creo que esta manifestación nos ha ayudado a ver la interseccionalidad dentro de la lucha misma y a llegar a muchas más personas que ahora pues se están pronunciando. De hecho, en el último
en la última formación que hizo el sindicato de inquilinas, llegó muchísima gente que casi no había sitio. Y eso definitivamente es una ganancia, y que vemos que cada vez la gente se va dando cuenta que no es que las personas jóvenes no queramos trabajar, o es que las personas migrantes queramos todo gratis, sino es que hay una crisis, y la crisis nos afecta a todas. Sí, yo creo que como que la cuestión, el debate sobre si es una cuestión generacional, ¿no? Yo creo que hay también un interés como de trasladar todo el rato una sensación de que esto es otro 15M, que es otra cuestión así como de juventud sin futuro. Y es cierto que hay un componente generacional importante, pero el conflicto fundamental que articula la cuestión de la vivienda es un conflicto de clase puro y duro, ¿no? Y esto es importante plantearlo, más allá de que es cierto que la movilización, hubo mucha gente que se movilizó, que era menor de 40 años, era gente joven, que cambia la composición de las movilizaciones que hay habitualmente en Madrid, comparando con sanidad, con la cuestión palestina, ¿no? Es decir, había un componente joven, y eso es importante, y bueno, tiene yo creo que un valor político, pero al final el conflicto que articula la cuestión de la vivienda es entre quienes poseen una vivienda para extraer rentas de ella y quienes tenemos que trabajar para pagarla o ni siquiera podemos pagarla, ¿no? Esto es en realidad lo que articula la cuestión de la vivienda, y un poco la cuestión también del sujeto, que es un buen debate, ¿no? Para nosotras, una inquilina es quien no tiene control sobre su vivienda. Esto no es solo una relación contractual entre un casero y una inquilina, sino esto implica a las personas hipotecadas, a las ocupas, a quien vive en una infravivienda o quien vive necesariamente, por ejemplo, en un albergue o en un centro de permanencia temporal, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque esto implica que no es que exista una clase inquilina, sino que hay un sector de las clases populares que necesariamente la cuestión de vivir de alquiler, la cuestión de ser ocupa o ser hipotecada, le condiciona la cuestión de clase, al igual que puede ser por la cuestión racial, la cuestión de género, la cuestión del trabajo, ¿no? Es decir, la cuestión de vivir de alquiler para nosotros es un condicionante fundamental de la clase, y esto es importante a la hora de analizar cómo respondemos en torno a eso, ¿no? Y otra reflexión que nosotros venimos planteando mucho tiempo, y es que es súper importante y fundamental como ampliar las bases de nuestro sujeto de lucha, ¿no? Es decir, todas las que venimos del movimiento vivienda estamos muy acostumbradas a asambleas con compañeras y compañeros en situaciones muy precarizadas, en situaciones muy al margen, y es fundamental también ampliar esas bases del sujeto de lucha, porque el conflicto de clase no solo llega a los sectores más precarizados, sino mucho más allá, y en el hecho de no tener control sobre su vivienda, que no necesariamente implica tener un desahucio pasado mañana, ¿no? Y esto te permite en última instancia tener más recursos, tener más militancia y tener más compañeras y compañeros sobre el que sostener la lucha, ¿no? Y para nosotros también es una cuestión importante y que venimos reflexionando desde hace bastante tiempo, y sobre lo que venimos trabajando, y creemos que la manifestación avanza un poco en ese sentido, a pesar de que es verdad que, por ejemplo, yo creo que la clase trabajadora migrante fue un gran ausente de la movilización en comparación con lo que vimos en nuestras asambleas. Yo creo que es algo de lo que tenemos que reflexionar, pero bueno, hay otros factores ahí que son interesantes y que, bueno, que yo creo que hay que poner encima de la mesa. Vale. Lucía. Vale. O sea, nosotras pensamos que no hay una clase de inquilinas, una clase inquilina, que como además pues, Vallecas ha señalado en muchas ocasiones, es bastante problemático de alguna forma pues, plantearlo así, ¿no? Pues porque, bueno, pues como ya se decía, ¿no? Hay inquilinos de distintas clases, porque por mucho que alquiles no es lo mismo no poder casi pagar una casa en Carabanchel que tener un estudio en el centro o tener una empresa y estas cosas, ¿no? A la vez que, o sea, de la misma manera que no son distintas clases el que ocupa y el que apenas puede pagar su alquiler, ¿no? Entonces, aquí, pues como se venía diciendo, el problema de la vivienda, para quien es un problema es sobre todo para la gente que tiene pues, que salir a trabajar todos los días para poder pagar ese alquiler, o salir a trabajar y ser explotado para ni siquiera poder pagarlo, ¿no? Y este sujeto es la clase trabajadora, ¿no? Lo que pasa es que, aunque, pues como decía el compañero, pues efectivamente sea la clase trabajadora, si le llamamos inquilinas, aunque luego en nuestra voluntad o en nuestra asamblea pensemos que es la clase trabajadora o quien no tiene control sobre su vivienda, pues de alguna manera sí que reforzamos como este sentido pues un poco problemático de hablar de la clase inquilina, ¿no? Respecto a la cuestión generacional, pues en el Sindi es algo que tampoco pensamos mucho, pues porque nuestras asambleas están llenas de gente pues, diversa, intergeneracional, pero bueno, es verdad, y eso es algo obvio, que pues, por un lado hay dos cosas. Está la gente joven, es la gente pues, que más jodida está, ¿no? Con curros precarios, bueno, la que más no, la que lo tiene también jodido con curros precarios para pagar su casa.
Y también es verdad que hay muchas generaciones desde a partir de una cierta edad pues que solo hemos vivido en crisis, ¿no? Y eso genera un poco pues esta desafección de la que veníamos hablando, este sentido, bueno, pues a lo mejor de no tragarnos tanto las experiencias, o sea, las aspiraciones de clase, no siempre. Pero bueno, es una desafección que es interesante, que hay que politizar para que no sea reaccionaria, ¿no? Que hay que darle un proyecto político, ¿no? Una alternativa. Y sobre todo tener la responsabilidad de no ser la siguiente generación de jóvenes de Podemos y de aprender de ese fracaso, ¿no? Y de no ser la pata en la calle de todos los partidos a los que venimos criticando con esta manía de vivienda. Entonces, un poco la conclusión de todo esto para nosotras sería la cuestión de la universalidad, ¿no? En plan, al final hablamos de juventud o hablamos de inquilinato y hablamos de sectores. O sea, para nosotros es importante no confundir la parte con el todo, pues porque cuando apostamos y luchamos pues por el inquilinato o por ciertos sectores, ahí hay otros a los que estamos dejando fuera, como efectivamente estábamos hablando, ¿no? Porque por grupos sociales pues está toda la población migrante, la población que está más jodida y más excluida, a los que se congelen los alquileres o que se bajen, igual no les da igual porque tampoco lo van a poder pagar, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, hay que pensar en cuáles son los intereses que estamos defendiendo con nuestras luchas, ¿no? Si son los de un sector que va a conseguir sus mejoras a cambio del empeoramiento de otras, ¿no? Pues que se congelaran los alquileres pero se endurecieran las penas de la ocupación, se pusieran criterios más burocráticos para la gente que no tiene papeles. Entonces, para perseguir, o sea, como nuestras luchas tienen que defender de alguna forma estos intereses de la clase trabajadora, de los desposeídos, de la gente que no tiene privilegios que perder cuando se consigan sus victorias, digamos, ¿no? Porque es la única forma, pues bueno, como de perseguir una solución real, son los únicos intereses que son sinónimo de una solución para todos, sin excluir a ningún sector. Y una solución para todos, pues como es la vivienda universal y gratuita. Bueno, la verdad es que reincidir bastante en todo lo que acaba de decir Lucía, creo que estamos bastante de acuerdo en este punto. Preguntabas por la composición de la manifestación y por otra parte por la composición del movimiento de vivienda. Creo que es importante apuntar a que en esta manifestación nos encontramos con grandes masas de la clase media, precisamente por todos esos agentes institucionales que han convocado a la manifestación con consignas vacías como vivienda, no sé, vivienda universal, no era universal siquiera, era vivienda digna, ciudades para habitar, cosas así muy vacías, ¿no? Que claro, ¿a quién no va a interpelar esto? Salvo a, yo qué sé, al más rico de los ricos, ¿no? Interpela a muchísima gente y nos las encontramos allí. Ahora bien, que estos sean agentes de la lucha por la defensa de una vivienda que sea para todas, de verdad, efectiva, universal, pues no lo son, no son en la composición de nuestras asambleas y además pues ni siquiera son las personas que sí que componían estos bloques críticos, ¿no? Que por suerte pensamos que han sido todo un éxito y que sí se aproximan más a esta composición mixta, precaria, racializada, bueno, como bastante en la línea de lo que comentaba Lucía, pues personas que efectivamente no tienen control de su vivienda y de sus condiciones materiales, ¿no? Como para garantizar que ésta sea un espacio seguro, garantizado. Nosotras desde Pavallecas incidimos mucho en hacer este trabajo transversal, no entre clases, sino entre diferentes colectivos de pues, la peña precaria que no podemos acceder a la vivienda por el motivo que sea, ¿no? O que tenemos nuestra vivienda ahí siempre pendiente de un hilo, ya sean los jóvenes, que evidentemente no todos los jóvenes, ¿no? Que no podemos pues, independizarnos más que compartiendo casa entre 5 personas, o ya sea, pues, como tenemos en nuestra asamblea, un montón de peña que ha tenido que ocupar para poder tener una vivienda porque nadie les alquila, o porque no tienen papeles, o porque no tienen una renta fija al mes, o porque esa renta no llega a X nivel de ingresos. Entonces, para nosotras también es problemático plantear como herramienta únicamente la huelga de alquileres, ¿no? Efectivamente, si no va de la mano con garantizar otro tipo de cosas como pueden ser la despenalización de la ocupación, pues porque no sirven para todo el mundo y porque sí que habla del inquilinato entendido estrictamente como las personas que se pueden permitir acceder al alquiler y mantenerse en ese mercado del alquiler. Entonces, bueno,
Poco más que añadir, porque en realidad creo que ya estoy bastante de acuerdo y que está bastante sobre la mesa todo lo que podíamos traer, pero sí que incidir mucho en esta universalización de la lucha por la vivienda, que para nosotras está en las bases de nuestro modelo organizativo y también de nuestro proyecto político, ¿no? No queremos hacer de la lucha por la vivienda algo que deje a las capas, entre comillas, inferiores, ¿no? A todas esas que no consiguen acceder a siquiera al mercado del alquiler, fuera de nuestra lucha y de nuestras reivindicaciones. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro. Sí, o sea, también quisiera añadir el simple hecho, o sea, como que las compañeras lo han expresado bien, pero quisiera también hablar como de a qué nos referimos cuando hablamos de una clase de inquilinato. Creo que hablamos también de un concepto muy colonial. O sea, habla mucho de quién es el ciudadano que puede acceder a la legalización, a los documentos, al trabajo en sí mismo. Y creo que es como bastante problemático hablar de la clase trabajadora como una generalización, porque al final el trabajo no lo puede acceder cualquier persona. O sea, como al trabajo no se le acceden los migrantes, las personas discapacitadas, las personas pensionadas en vivienda pública, las familias vulnerables que están en otro tipo de edificio del Estado. Como, o sea, el trabajo como medio para dignificar y casi apersonar a los ciudadanos, creo que es algo como súper complejo y como bastante violento. Y creo que también hay que hablar como esto que decía antes Pradillo, como de faltó mucha gente migrante, ¿no? También es como hablar del privilegio que es el simple hecho de militar, o sea, el privilegio que es estar en nuestras asambleas. O sea, es muy difícil y la mayoría de personas que están más afectadas por el movimiento de vivienda son cabezas de hogar migrantes, ¿no? Que tienen que encargarse de 4 o 5 niñas que están solas y es como que, no sé, o sea, como que me da muchísima rabia a veces, bueno, perdón, toqué el micrófono, me da a veces muchísima rabia como pensar en quiénes somos las personas que estamos sentadas acá y como todos los privilegios que nos permiten sacar un día de la semana para poder el simple hecho de sentarnos, de asistir a una manifestación, de salir a trabajar. Y creo que es supremamente importante cuestionarnos cómo funciona la construcción del sujeto de derecho en España, ¿no? Porque yo que nací en Colombia tengo una nacionalidad y porque otra persona no. Y porque yo tengo derecho a trabajar y porque otra persona no. Creo que esta crisis de la vivienda también nos presenta muchísima luz a otras problemáticas que están muy arraigadas en la manera en la que concibimos los derechos humanos y el simple concepto de humanización en el país. O sea, que a mí no me parece menos violento, y que las violencias no se comparan, obviamente, pero que es, literalmente han habido anuncios por todo Madrid sobre el descubrimiento de América, ¿no? Y cómo ayudamos a los americanos a tener civilización. Somos tan buenos. Y es como, ni siquiera hay una reconstrucción ni una concientización histórica de todas las violencias que tiene este país hacia el sur global, porque no solamente ha conquistado América, evidentemente, España tiene una historia bastante larga de eso, y cómo estas historias y como todos estos lazos coloniales también impactan en nuestra vida de hoy, impactan a quién accede al trabajo, impactan a quién accede a la vivienda, impacta inclusive a quienes conforman nuestras asambleas y nuestras manifestaciones. Entonces, más allá de intentar homogenizar el sujeto político una vez más como una persona blanca con acceso al trabajo, porque también qué trabajo tiene ciertos privilegios académicos, universitarios, etcétera, como qué personas son los sujetos de derechos a los cuales les queremos ayudar, ¿no? Y al final cómo terminan siendo como estas formaciones de sujetos de derecho personas votantes, que es al final lo que les interesa, ¿no? A los partidos políticos de captar más que ayudar. Sí, totalmente. Y desde los márgenes es más difícil acceder a cualquier lugar, esto incluido. Vamos a hablar ahora de estrategia y luego la siguiente pregunta ya irá más sobre la huelga de alquileres en concreto, que ahí empezarás tú, pero ahora para hablar así un poco más de estrategia en general, más allá de la huelga, que es la que igual está más sonando en nuestras cabezas, vamos a empezar por ese lado de la mesa. Yendo al grano, ¿qué horizontes y estrategias imaginamos para el corto y el medio plazo? Entre gran parte de quienes se manifestaron el 13 de octubre hay un consenso bastante sólido en que el tiempo de los políticos se ha acabado, que es un lema que creo que habéis lanzado sobre todo desde el sindicato. Sin embargo, incluso entre quienes abogan por la vía extrainstitucional se han propuesto diferentes caminos. Algunos hablan de huelga de alquileres y otras formas de organizar un impago. ¿Cuál sería vuestra posición y la de vuestros colectivos? Vale, pues a ver, desde las PAS, incluida PA Vallecas, existía todo este proyecto de ley de vivienda que se ha pervertido y se lo han apropiado ciertos partidos políticos y han cambiado su contenido, ¿no? Entonces, en esta propuesta de las 5 de la PA, donde se hablaba de cosas como prohibir los desahucios, la obligación del alquiler social antes del desahucio,
Bueno, la prohibición de cortar suministros, la ampliación del parque público de vivienda en un 20%, todas estas cosas es verdad que ya quedan como siendo parte de otro ciclo político, ¿no? Pero sí que es cierto que podemos seguir debatiendo sobre ellas y seguir tomando algunas de ellas como referencias. Por ejemplo, seguimos manteniendo la idea de que no debería haber stop de desahucios y siempre debería estar por delante pues, un alquiler social antes que dejar a nadie en la calle, ¿no? Pero estos son como medidas concretas que se proponían desde la presión social al ámbito institucional o de la política institucional. Nosotras ahora mismo pues, estamos haciendo una labor de tratar de organizar a todas las personas con problemas de vivienda de nuestro barrio o que no tienen el control sobre su propia vivienda de nuestro barrio y de intentar generar de verdad una alianza mestiza y precaria que sepa no solo responder, sino también prever todas las que nos pueden llover y ser quienes marquemos la agenda política del movimiento de vivienda. Nuestra asamblea está muy ligada al centro social de La Villana, no se puede separar hoy por hoy lo que es la PA de Vallecas del centro social La Villana, que está en un proceso de crecimiento. Nos mudamos esta semana precisamente y estamos intentando generar una estructura de redes populares al estilo de la que existe en Manresa, donde trabajar todos estos ejes de manera más transversal, ¿no? Porque hoy por hoy trabajamos de manera bastante atomizada, los colectivos hacemos uso de este espacio pero no nos entrecruzamos y sabemos que en muchos casos los problemas de vivienda llegan por problemas laborales, por problemas de fronteras, entonces estamos intentando generar dispositivos de sindicalismo social que articulen todas estas problemáticas y que nos permitan dar una respuesta tanto a nivel de barrio como más allá, si conseguimos también hacer este proceso de escalada y de crecimiento. Y a la vez también estamos ampliando nuestras áreas de actuación, porque pues ahora mismo ya no hacemos solo asamblea en Puente de Vallecas, nos hemos movido también a Villa de Vallecas y estamos intentando ampliar nuestro margen, ¿no? Bueno, esto, como digo, pues con el objetivo de que de verdad el tema de la vivienda ahora mismo no sea solo un instrumento, como comentaba antes Salomé, que utilicen los partidos políticos pues para ganar electorado, sino que utilicemos este empujón y este tirón para poner encima de la mesa pues, que no queremos colaboraciones público-privadas, que queremos que de verdad se deje de desahuciar a todo el mundo, que queremos vivienda gratuita, que las ocupas queremos tener nuestra casa y que se quede ahí, que no nos echen de nuestra casa y que toda la vivienda vacía se ponga en uso ya. Entonces estas son algunas de las cosas en las que queremos trabajar y para las que nos estamos organizando y estamos intentando crecer de manera también transversal, no solo centradas en el tema de la vivienda. Gracias. Lucía. Vale. Bueno, en el Sindicato de Vivienda de Carabanchel yo creo que sobre la huelga de alquileres todavía nos queda pensar más profundamente y más sosegadas. Pero bueno, ¿qué sí podemos decir? Pues nuestra valoración de la cuestión de la huelga de alquileres es que es una propuesta pues, bastante interesante, pero que también hay que entender cuáles son como las condiciones del presente y entender que en base a eso pues, posiblemente a día de hoy sea una herramienta fundamentalmente cultural. Y ahora explico esto. Pero para nosotros lo importante aquí no es eso no es en absoluto una cuestión como para denostarla, sino al revés, como para centrarnos en generar las condiciones, como para empujar esas condiciones de posibilidad, ¿no? De una huelga de alquileres potente. Me refiero con la cuestión de una herramienta cultural, pues bueno, que cuando hablamos de huelga de alquileres, pues esto es una herramienta, no un fin, y una herramienta que además pues lleva en la tradición de la clase trabajadora un montón de tiempo, ¿no? Y la cuestión es que seguramente a día de hoy pues, una huelga de alquileres realmente masiva, con una extensión territorial muy grande, con unos impagos generalizados, que pueda forzar de verdad una bajada general y no solo a una serie de caseros o grandes propietarios, esa huelga pues, seguramente queda muy lejos, ¿no? A día de hoy creemos que lo que se puede generar es una serie de revuelo mediático y eso es interesante y a lo mejor lo que estamos más bien es ir organizando el impago pues, donde ya se da, ¿no? Donde no se puede pagar.
Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que estas herramientas tienen también pues, que conectarse con su finalidad, ¿no? O sea, cuando planteamos una herramienta, si no hablamos nunca de para qué es, para qué objetivo hay, qué estrategia hay después, pues seguramente ese vacío que no hemos conseguido rellenar lo rellenen los que sí que tienen una propuesta, que son los partidos socialdemócratas, y su propuesta es reformar un capitalismo que ya hemos visto pues, que nos hunde en la miseria una y otra vez, ¿no? Entonces, pues de alguna manera creemos que esa herramienta también tiene que seguir pues, una estrategia propia, alternativa, ¿no? Como la capacidad de imaginar un mundo fuera del capitalismo. Entonces, nuestra propuesta después del 13 de octubre, ¿no? Y que en lo que creemos que es muy importante ir más allá de la mani, es una llamada a la organización en los sindicatos y una llamada a la militancia, ¿no? A abordar ese reto que es pues, coger todo el descontento y convertirlo en organización por el bienestar universal. Y además ahí aprovecho para decir, entender la militancia pues para nada como un privilegio, porque creo que esa forma de denostarlo también a veces se nos puede venir en contra. O sea, la militancia hay que hacerla por los que hoy no pueden hacerla, ¿no? Representando también sus intereses y haciendo un proceso que sea político y no moral para incorporarlo, un proceso en los que realmente pues se puedan ir arrancando mejoras al capital para que un día la militancia no sea como cosas de un sector pequeño de la población, sino que sea absolutamente generalizado, ¿no? Y esa militancia, por supuesto, y en nuestra opinión, no hay que hacerla solo en torno a reivindicaciones inmediatas, ¿no? Sino vinculándolo siempre pues, con esa necesidad de la que hablaba de construir pues, un mundo nuevo donde la solución, o sea, como los problemas que tenemos se puedan solucionar realmente, poniendo encima de la mesa ese horizonte, ¿no? De la necesidad de que la vivienda pues, no tenga pequeñas bajadas o tal, sino que sea realmente algo gratuito, algo universal. Porque es lo que hablaba también antes, ¿no? Podemos pedir que los alquileres bajen un 50%, que eso aliviaría a muchos, pero a otros tantos los seguiría excluyendo. Y esto además nos pone encima de la mesa que hay que ir más allá de la vivienda. Por ejemplo, o sea, creo que es algo que también hemos puesto muchos colectivos encima de la mesa, que hay que trabajar pues, a lo mejor con la cuestión de lo laboral y la cuestión del salario, ¿no? Que también, o sea, en la línea de lo que antes planteabas, ahí, o sea, como que el trabajo no es un derecho, el trabajo es una explotación. O sea, el trabajo es una necesidad y el salario es una necesidad para reproducirse y el salario no siempre tiene que ser directo, también puede ser sobrevivir de ayudas, sobrevivir, bueno, pues de necesidad de reproducir, o sea, de tener que explotarte para poder sobrevivir, porque hay otros que son aquellos que lo tienen todo, que no tienen la necesidad de explotarse, ¿no? Para sobrevivir, y es desde ahí desde donde nosotros hablamos como de clase trabajadora y nunca desde algo que pudiera ser excluyente de aquellos que precisamente encima no pueden asegurar sus propias condiciones de supervivencia. Y hablamos de esto de hablar también de las cuestiones del trabajo y de lo laboral porque, jolín, el problema de la vivienda en muy buena parte es también derivado de que los salarios son una mierda y no nos dan, ¿no? Como para cubrir nuestras necesidades habitacionales. Así que bueno, o sea, para nosotras, un poco en conclusión, en general esta lucha tiene que ser pues, por cambiar el sentido común, ¿no? por luchar por un sentido común pues, que deslegitime totalmente que la vivienda sea una mercancía y toda forma de explotación, y no solo ciertos excesos, no solo los alquileres demasiado altos, las situaciones muy flagrantes, sino deslegitimar absolutamente el hecho de pagar por una vivienda, que es una locura tener que pagar por algo que es una necesidad para reproducir tu vida. ¿Quieres responder tú? Sí, y luego sí, pasamos directamente a la pregunta de la huelga? Venga. A ver, sí, o sea, como un poco, ahorita cuando ya sea mi turno me gustaría como obviamente responder la pregunta, pero un poco respondiendo a las dos cosas que dijiste, que son militar no es un privilegio y trabajar no es un derecho. Militar, cuando me refiero a militar, que es un privilegio, no me refiero al concepto abstracto político de la militancia, sino me refiero como a las acciones que implican el militar. Me refiero a que es un privilegio, por ejemplo, estar en todas las asambleas, poder involucrarse en las iniciativas, en el sentido de que hay personas que por motivos físicos o por motivos legales o por motivos familiares no pueden hacerlo. Ahora bien, considero que es súper importante que en medio de nuestras limitaciones podamos encontrar maneras de involucrarnos, sí. Sin embargo, no dejan de ser ciertas cuestiones que siguen haciendo parte de un sector, ¿no? Entonces, como que cuando hablo de privilegio no me refiero a que sea como casi sectas, ¿no? Como casi como te tiene que llegar un sobre negro a tu casa, ¿no? Con un
triangulito y un ojo, no, sino me refiero como que a día de hoy creo que a modo pues eso, como de crítica para nosotras mismas, como que sí que creo que inclusive dentro de nuestras mismas instalaciones, dentro de nuestros modos y dentro de nuestros grupos, sí que hay muchas exclusiones a las personas, pero, o sea, que creo que es normal porque es una cuestión de todas las luchas, como que no podemos hacer que todo el mundo participe y eso es un riesgo que tenemos que tomar, pero no por eso, no por nuestras limitaciones tenemos que ser inconscientes de las mismas, ¿no? Y no por eso creo que tenemos que coger nuestro privilegio de, por ejemplo, estar aquí sentados, por ejemplo, ir a las asambleas, por ejemplo, ir a las manifestaciones y señalar a las personas que no pueden. A eso me refería, como reconocer nuestros privilegios de tiempo y también de dialéctica de academización para poder hacer parte de espacios que ciertas personas no. Y lo segundo, que el trabajo no es un derecho, o sea, yo estoy de acuerdo con que el trabajo es explotación, pero cuando hablo de que el trabajo es un derecho me refiero exclusivamente al tema legal, o sea, me refiero a como que creo que es súper importante como discernir que si bien hay cierto lenguaje que es súper importante tenerlo en cuenta como en estas conversaciones de abolir el trabajo, abolir el capitalismo y estas cosas en las que estoy de acuerdo, con las realidades actuales que muchas personas enfrentan, que la precariedad absoluta y mayor de las personas migrantes es no poder acceder a trabajos dignos, no poder acceder a contratos dignos y por lo tanto, por lo que estamos aquí, no poder acceder a alquileres dignos. Entonces, a eso es a lo que me refería, con que el trabajo en un sistema legal sigue siendo un derecho que se le otorga a ciertas personas y a otras no. O sea, derecho como palabra divisoria, ¿no? Y como, de nuevo, otro margen en el que se categoriza y se subtrae el privilegio. Entonces, a eso es a lo que me refería con mi reflexión final del punto anterior, como quién es un sujeto de derecho, ¿no? Y quién es un sujeto de derecho a la vivienda, al trabajo y a una vida digna. Entendido también como, por supuesto, que la clase trabajadora española es la que más está sufriendo pues también de la crisis de la vivienda. O sea, como que mi intención con esto no era negar que sí que hay clase trabajadora que está siendo explotada por el trabajo legal, que bueno, la legalidad y que la moral es lo legal y bueno, estos debates ideológicos en los que no me quiero meter ahora, pero como que no quería ignorar o negar que esta clase como que existe, que está siendo afectada, pero sí que creo que muchas veces en estos círculos, inclusive en nuestras mismas militancias o manifestaciones, no vemos esta otra parte, ¿no? De la que no se habla tanto y de la que está siendo explotada y violentada tanto por el tema de clase como por otros tantos, como la colonialidad, la raza, la xenofobia, etc. Vale, ¿quieres aprovechar para responder también cómo veis lo de horizontes y estrategias desde Tetuán? Vale, sí. Pues sí, o sea, desde Tetuán estábamos hablando un poco como de los desafíos que estamos enfrentando ahora de cara a la división que tuvimos de la Asamblea hace un par de meses, como que está siendo difícil pues eso, como poder reestructurarnos y todo, pero esto ya como a nivel personal, y creo que es muy bonito ver cómo diferentes grupos de vivienda estamos como en puntos súper diferentes y como por ejemplo el sindicato de inquilinas, que creo que es como el hermano mayor, ¿no? Como el más grande, que tiene más militantes y todo, como que a lo mejor tenemos objetivos diferentes. Por nuestra parte, yo creo que sería la construcción de alianzas entre asambleas, como intentar, una de las cosas que sería bueno y positivo conservar a raíz del 13 de octubre, sería seguir comunicándonos entre nosotras, haciendo iniciativas conjuntas, porque al final lo que decía antes la compañera Lola, como que es súper importante tener en cuenta que tenemos luchas transversales en común. Lo otro sería la concientización a nivel barrial, a nivel de Tetuán, como estamos haciendo diferentes mesas de información o campañas barriales para que la gente se entere que la asamblea existe, porque también es un poco una cuestión de suerte. Creo yo que las personas que están teniendo problemas de vivienda puedan llegar a estas organizaciones porque ni siquiera saben que existen. Y creo que eso sería como otra de las ganancias también del 13O, como que hay gente que se ha enterado que existimos y que estamos aquí también un poco para resistir. Y pues eso, como saber cómo contactarnos, cómo llegar a nosotras, porque como que esto es súper importante traerlo a raíz de toda la atención mediática que se ha dado al problema de la vivienda. Y también una responsabilidad individual y colectiva a la hora de informarnos y como de educarnos políticamente para poder articular dentro de nuestras militantes como cuál es el problema de la vivienda, ¿no? Como cuál es el sentido de la asamblea y estas cosas que muchas veces, lastimosamente, como tenemos tantos casos y como tantas como goteras que tapar, que al final terminan siendo síntomas del problema, no nos queda mucho tiempo y fuerzas para enfocarnos en cómo atacar el problema mismo de raíz. Entonces también un poco como abrir espacios dentro de nuestra organización para poder tener también una visión más profunda de qué es el problema, cómo podemos organizarnos entre nosotras y, como dijo Pau Vallecas, pues intentar también colaborar y contribuir en esta
gestión y gestación, más bien, de cuál va a ser la columna vertebral política de las asambleas y el movimiento de vivienda a nivel Madrid. El tema de la huelga de alquileres nos llama especialmente la atención. ¿De qué se trata concretamente? A veces se habla de autorreducir los alquileres un 50% y otras veces se ponen como ejemplo experimentos ya activos, como el de Móstoles, donde se han dejado de pagar las cláusulas abusivas. ¿Cómo se implementa la huelga en la práctica? Vale, bueno, yo en primer término quiero como contestar / aclarar una cosa, ¿no? El tema de la bajada del 50% de los alquileres que se ha puesto, o se ha planteado que, bueno, que deja fuera a gente, o pues una realidad, ¿no? Hay gente que ahora mismo vive sin pagar un alquiler, ¿no? Yo señalar que ha sido una consigna central que ha conseguido o que apela a grandes sectores de la población que viven de alquiler, pero se han puesto otras demandas y cuestiones encima de la mesa, ojo, ¿eh? Aquí se ha planteado, y desde el sindicato Inclinas lo hemos dicho en todos los platos de televisión por donde hemos pasado, no solo en nuestra asamblea, no solo en nuestros comunicados, que hay que expropiar la vivienda vacía y la vivienda turística, que es una medida que no solo apela como a quien vive de alquiler, sino al conjunto de la sociedad como una cuestión universal. Se ha planteado que hay que desarticular las empresas de desocupación, una cuestión que afecta a todas de manera universal por igual. Se ha planteado que hay que hacer alquileres indefinidos para todas. También se ha puesto encima de la mesa la necesidad de expropiar a los fondos buitre para que esa vivienda vuelva a ser pública, más allá de la cuestión de la vivienda pública, que es otro buen debate. Son demandas que son compartidas por el conjunto del movimiento de vivienda, es decir, estaban en el manifiesto que hemos planteado entre todas y que, por ejemplo, el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña también las ha planteado en todo momento como sus demandas principales a la manifestación. La cuestión de señalar 50% de los alquileres como bajada es una consigna que se expresa en tanto en cuanto tú permites apelar a un sector importante de la clase trabajadora, que en este caso vive de alquiler, y en torno a eso tú construyes, apelas, pero eso no significa que no plantees otras demandas que sean universales para el conjunto, ¿no? Porque aquí hay otra cosa y que también conecta con la cuestión de la huelga de alquileres. Es una realidad que hay gente que no puede hacer una huelga de alquileres porque no paga un alquiler. También había gente que históricamente no podía hacer una huelga en el terreno laboral porque no tenía trabajo. Y de hecho había sectores que estaban desempleados que le decían a los trabajadores: hostia, ¿cómo hacéis huelga si al menos estáis trabajando y yo no? Y esto exactamente pasa también en nuestra asamblea. Hay gente que te va a plantear: bueno, ¿cómo hacéis huelga de alquileres si al menos podéis pagar un alquiler? Que yo estoy intentando negociar un alquiler social para pagar un alquiler. Es decir, que los intereses son muchas veces contradictorios entre la propia clase trabajadora porque los niveles de conciencia son muy diferentes. Entonces, eso es una realidad que tenemos que plantear y la cuestión es señalar demandas a sectores concretos que estén en dos cuestiones o dos posturas fundamentales. Uno, que objetivamente puedan golpear con más fuerza al capital inmobiliario. Esto es muy importante. Una huelga de alquileres, ya sea el formato que sea, ojalá masiva, ojalá de manera generalizada, es un golpe al conjunto del capital inmobiliario muy importante y que eso te permite, por un lado, construir un sector social que se identifica en la lucha colectiva contra el capital inmobiliario, contra sus caseros, contra todo tipo de rentistas, ¿no? Y también hay otra realidad, y es que la población que vive con un alquiler formal o incluso informal, en términos habituales, subjetivamente siente que está siendo robada mensualmente por su casero. Eso, en términos subjetivos, conforme a la deslegitimación del rentismo, es una posición más avanzada y con la cual tú también tienes que trabajar, ¿no? Entonces, la cuestión de la huelga de alquileres es una realidad que no toda la gente la podría hacer, igual que las huelgas laborales no todo el mundo las puede hacer, pero te permiten articular sectores amplios que pertenecen a las clases populares en su mayoría, pero que te permiten articular un sector social en base a un conflicto colectivo y además poner otras demandas encima de la mesa y deslegitimando al rentismo, que es algo que nosotras hemos hecho durante estos meses o hemos planteado, entendiendo que el horizonte es la desmercantilización de la vivienda, y así lo hemos planteado, ¿no? Entendiendo que la huelga de alquileres, y esto, como ha dicho Lucía, es totalmente cierto, es una herramienta y un proceso y no un fin en sí mismo. Lo que sí es cierto es que te imprime fuerzas como horizonte de lucha y no solo movilizarte por movilizarte, que es algo que ya hemos visto que ha sido pues una constante en los movimientos sociales y que hay un momento en el cual eso toca o llega al tope, ¿no? Porque en última instancia quien solo puede desarrollar eso es el Estado, y te topas con el Estado, te topas contra los gobiernos, y una huelga de alquiler es algo que tú puedes como ejecutar con unos niveles de organización muy fuertes, pero es un método de lucha muy valioso para ello, ¿no? Y por eso, y como ya respondiendo a la pregunta de la huelga de alquileres, nosotros veníamos tiempo ya reflexionando sobre esta herramienta de lucha, hemos trabajado muchas veces el Nos Quedamos, hemos trabajado la cuestión de los bloques en lucha, que han sido como el ADN del sindicato, son tácticas que te permitían como atacar a la acumulación de los rentistas, pero había que ir más allá, ¿no? Porque es cierto que los propios Nos Quedamos o
o los impagos, organizar los impagos, pues son tácticas que necesariamente se articulan con la urgencia, ¿no? Y la huelga de alquileres es un golpe necesariamente que se desarrolla en tanto en cuanto tú conscientemente dejar de pagar un alquiler, ¿no? Y además, y esto hay que decirlo, la huelga de alquileres, o al menos de ciertas maneras ya es posible, porque tenemos un ejemplo que es la huelga de alquileres de Néstor Azora, donde cientos de inquilinas están dejando de pagar una parte de su alquiler, cerca de un 30%, de manera colectiva, de manera organizada, con las facilidades que permite de organizarse en bloques en lucha, pero es una realidad que nos permite dar como esperanzas y solidez al horizonte de la huelga de alquileres, ¿no? Y también entendiendo que una huelga de alquileres a nivel general, como decía Lucía, para desarrollar esa huelga tú necesitas construir las condiciones de posibilidad para ello. Es decir, sería iluso pensar mañana empezamos una huelga y de repente todo el mundo se va a sumar. Eso es absolutamente irreal, porque por mucho que tú agites en los platós de televisión, a la patronal inmobiliaria, a los gobiernos, y la gente se echa la mano en la cabeza, no necesariamente se traslada al terreno de la organización, que es lo que vemos en nuestras asambleas, y eso es una realidad, pero nosotras estamos trabajando en construir esas condiciones de posibilidad, también partiendo de experiencias concretas victoriosas y caminando hacia ello, ¿no? ¿Cómo se desarrolla una huelga de alquileres? ¿Qué posibilidades hay? Hay distintas como formas de desarrollarlo, igual que en el terreno laboral, que puedes hacer paros parciales, huelgas indefinidas, huelgas por días. Bueno, en el terreno de la vivienda nosotros estamos planteando, por ejemplo, pues hacer una autorreducción de un 50%, que puede ser conforme a la renta que hay en un barrio concreto, o puede ser conforme al índice del gobierno, o puedes plantearte el retraso de los alquileres, el pago de los alquileres, como para hacer daño puntualmente a un casero o rentista concreto, o a nivel colectivo cuando no se producen un arreglo de la caldera en un bloque o lo que sea. Es decir, como que hay muchísimas formas de desarrollar esa huelga de alquileres. Otra forma puede ser la de las cláusulas abusivas, que es la que venimos más trabajando. Entonces, en lo concreto y lo técnico hay muchas vías, y la realidad es que ahora mismo las estamos explorando y estamos debatiendo en torno a ellas y de qué manera, ¿no? Es decir, no hay una receta mágica de cómo hacer una huelga de alquileres, porque las cosas y las huelgas en general no se decretan, sino que se construyen sobre la práctica, y para eso tendremos que transitar distintas formas de huelgas de alquileres, como ya venimos haciendo, y entender que para que sea efectiva pues tiene que ser el proceso lo más amplio posible, sumar a la máxima gente posible, no solo en Madrid, sino también en otros puntos del Estado, y que su fuerza reside en su masividad y en el desborde, ¿no? Es decir, una huelga de 4 personas te sirve, es útil, ¿no?, como elemento de agitación, como prueba, pero para que una huelga de alquileres sea efectiva y sea un golpe al capital inmobiliario, necesariamente tiene que ser lo más amplia y masiva posible. ¿Querías responder alguna a la pregunta sobre la huelga? Vale. Bueno, o sea, que igual ha parecido que nosotras nos oponemos, bueno, desde Pavallecas, digo, que parece que nos oponemos a la huelga de alquileres, para nada es así, o sea, no quería dar esta impresión. Estamos en el proceso de como valorar de qué manera la podemos implementar nosotras, donde apenas tenemos inquilinas que no sean inquilinas de bancos en situaciones de contratos de alquiler social, que ya de por sí, como habréis visto, estamos pues haciendo impagos, ya sean voluntarios o involuntarios, como es el caso de la demanda que le hemos presentado a Sareb esta semana, porque pues han subido el precio del alquiler al alquiler de mercado. Y bueno, pues nuestra compañera Giseli ya se ha animado a presentar esta demanda, y muy posiblemente vengan más. Lo tenemos que explorar. Simplemente nuestra preocupación es que esta herramienta de lucha, que además reconocemos el valor discursivo que tiene y el valor que tiene que el sindicato de inquilinas, acompañado por otras asambleas, haya podido poner encima de la mesa que el rentismo te roba y que te está robando el sueldo. Esto es una victoria total y estamos súper de acuerdo. Más allá de esto, nos preocupa que toda la atención se ponga en esto. Ya no digo que la pongáis vosotras en esto, ¿no?, sino que a nivel mediático, a nivel general, lo que se esté repitiendo hasta la saciedad sea bajar los alquileres un 50% y se esté dejando fuera de todos los espacios tanto de visibilidad como de militancia, un montón de situaciones que son las que más nos atraviesan a nosotras por composición social de nuestro barrio, y que nos parece que tienen que estar súper encima de la mesa, o sea, que tienen que ser tan centrales y tan conflictivas y tan conflictuadas como el tema del alquiler, como puede ser el no poder acceder a una vivienda directamente, ¿no?, el estar ocupando o ni siquiera tener una casa. Entonces,
Bueno, solo anotar esto, que justo tenemos la tarea como asamblea de seguir trabajando en profundizar cómo concretar esto de la huelga de alquileres a nivel de barrio y de asamblea, y que nuestra preocupación y nuestra intención es que esta herramienta sea lo más amplia posible, lo más solidaria posible con todas las situaciones de conflicto que nos podemos encontrar en el ámbito de la vivienda. Sí, yo con la cuestión de la práctica de la huelga de alquileres y así, con esta última pregunta, bueno, de primera es lo que dice también Lola, de que para nada los nuestros es una oposición frontal, sino algo que está bien, además, yo creo someter a crítica como para, o sea, en este tipo de espacios y demás. Y con la cuestión de la práctica, o sea, yo creo que también cosas como, o sea, hay que ver de qué se está hablando en esa práctica, ¿no? Porque ahora pues también se hablaba de dejar de pagar en base a unas cláusulas abusivas que se han puesto o no pagar una subida. O sea, son cosas que en realidad ya se vienen haciendo en el movimiento de vivienda y que no son tanto un impago generalizado, como decíamos antes, sino pues algo que es muy importante organizar y eso tiene mucho valor, pero que a la vez depende tanto del propietario, de la situación o de la coyuntura de ese bloque, ¿no? Entonces, como que hablando también de las prácticas, igual como que también hay que mirar las experiencias que ya hemos tenido con respecto a esto, como fue la huelga de alquileres del COVID, ¿no? Que estuvimos organizando también desde el movimiento de vivienda, y ahí, pues precisamente cuando se acaban los discursos y empieza el día a día de coger y llamar a todos los padrones que hay en el barrio para ver si dejan de pagar o no, pues nos encontramos con un montón de situaciones muy complejas, como que la mayoría de personas que se podían interesar, sus propietarios eran pequeños propietarios o rentistas, y que eso nos dibujaba un panorama súper complejo en el que al final, cuando hicimos balance, quien dejaba de pagar era quien ya iba a dejar de pagar, o sea, quien no podía pagar, ¿no? Entonces, bueno, como que, o sea, que habría dejado de pagar esa persona, hubiera habido o no hubiera habido una llamada a la huelga, y como que creo que pues cuando hablamos de prácticas también es importante como incorporar estas experiencias que ya hemos tenido. Pues sí, es que estoy 100% de acuerdo con Lola, todo lo que ha dicho lo suscribo, y también, pues eso, o sea, básicamente hacer simplemente hincapié como en que me parece súper importante como todo el carácter de lo que decías, como, y lo que también decía Lucía, como de el carácter cultural que tiene esto, ¿no? Como lo homogeneizador y como el motor de lucha que da una huelga de alquileres, pero también eso, como simplemente reincidir en quién es el que alquila, ¿no? Y quién también está, no solamente quién es el que alquila, sino también quién está en las capacidades y condiciones suficientes de poder salir adelante en caso de que le echen de su piso o no se pueda resistir un desahucio o lo que sea. Como que hay personas que a día de hoy no se pueden permitir como por muchísimas razones, por lo que hablaba también antes, Lucía, es como que cada caso es singular, ¿no? Como que no les viene bien a ellos o a sus familias como el riesgo que implica como el hacer esta huelga y todo el peligro. Así que a mí también me parece que definitivamente es una de las propuestas que desde la organización nos parece súper interesante, que estamos debatiendo, hablando de cómo podemos hacerlo dentro de nuestro barrio, pero que definitivamente no es el fin, ¿no? Al final también pues es otro síntoma más del problema como tal, y que hasta que no haya vivienda gratuita universal, pues tampoco vamos a tener realmente como un fin, ¿no? A las posibles soluciones temporales que podríamos buscar. Vale, voy a ir con la última pregunta, que cerramos ya el debate con esta. En general, no solo una huelga de alquileres, sino cualquier estrategia basada en la desobediencia requiere una gran masa crítica y, sobre todo, una correlación de fuerzas favorable para enfrentar las respuestas represivas que seguramente se darán. ¿Pensáis que hoy en día existen esas condiciones y cómo se construyen? Sí, a ver, en realidad yo creo que hay como cuestiones que ya más o menos hemos tocado, ¿no? Pero bueno, es una realidad que para construir una huelga o cualquier tipo de herramienta de desobediencia hace falta profundizar de manera muy clara en qué herramientas hemos trabajado en nuestra práctica cotidiana y en lo que es el sindicalismo de base, ¿no? Que es un trabajo arduo, es un trabajo de convencer a la gente que no está convencida, es un trabajo de hablar cara a cara con mucha gente que no se acerca a nuestras asambleas, necesariamente salir también de la lógica nuestra semanal de cada semana a ver quién se acerca, sino necesariamente
encarar como otra dinámica, identificar referentes en cada comunidad que puedan ser líderes naturales, que es una manera un poco de romper también la separación muy habitual entre los sectores activistas y militantes blancos y las comunidades que residen en nuestros barrios, es decir, identificando este tipo de líderes, convenciendo de la utilidad o de la necesidad, más bien, más que de la utilidad, sino de la necesidad de una huelga o de otro tipo de herramientas de desobediencia, y mapeando y haciendo un trabajo muy de base, mapeando nuestros barrios, comprendiendo muy bien cuál es la realidad que se vive, que es un trabajo gris, cotidiano, que no necesariamente se va a producir en 2-3 meses, pero eso es una condición de posibilidad como para poder avanzar hacia esa huelga de alquileres, ¿no? No hay respuestas como mágicas, pero lo que comentaba, es decir, la atención mediática o en redes, eso te sirve para movilizar, para agitar y darte a conocer, pero eso no implica que tengas un poder real, como un contrapoder real estructurado y que te permita como dar golpes, ¿no? Y bueno, y nosotros somos muy conscientes de eso y es un poco lo que estamos debatiendo y planteando sin poder lanzar una propuesta aquí, que me encantaría lanzar una propuesta, venga, va, mañana empezamos de tal manera, no la tenemos, ojalá, pero estamos elaborándola, estamos haciendo muchos debates y bueno, iremos avanzando a medida que vayamos, bueno, pues tampoco vamos a tener aquí la varita mágica, ¿no? Ni mucho menos, pero bueno, sabemos que hay un trabajo cotidiano previo que es fundamental y que eso es lo que te va a permitir tener las condiciones estructurales para que ese golpe, esa huelga de alquiler sea real y sea efectivo. Claro, nosotras estamos un poco como el sindicato de inquilinas, no tenemos el set de herramientas desarrollado y que aplicar mágicamente para conseguir pues, desmercantilizar la vivienda, ¿no? Que es nuestro objetivo como movimiento de vivienda. Pero bueno, sí que estamos también tomando prestadas en parte sus herramientas, ¿no? Desarrollando pues, la idea de ir más allá de nuestra propia asamblea, justo de que nos llegue la gente y vayamos viendo pues, problema a problema lo que hay. Nosotras estamos ahora con la intención de salir en lo que hemos llamado los comandos itinerantes. Queremos sí, vencer este límite y bueno, precisamente nuestro modelo organizativo, que es el sindicalismo social, sí que dicta que, bueno, dicta, eso queda muy feo, pero nos lleva a pensar que nos organizamos a partir de los conflictos y que construimos comunidades en lucha a partir de las problemáticas que identificamos, ¿no? En nuestra realidad inmediata. Es algo territorializado y esto es un límite en sí mismo, pero estamos viendo también precisamente cómo seguir territorializando en otros nodos y en otras asambleas a nuestro alrededor las luchas para no perder este componente de comunidad, ¿no? Basada también en una construcción de confianza, de reciprocidad, de apoyo mutuo y a la vez poder plantear luchas tanto discursivas como materiales que nos permitan obtener victorias y tener más ganas de ganar y seguir arrebatándole al capital y arrebatándole al Estado pues el control sobre nuestras vidas y sobre nuestros propios conflictos. Entonces, bueno, pues en estas estamos tanto con el proceso de la nueva Avillana y de crecer y generar una estructura de redes populares, una red de estructuras populares, perdón, que lo he dicho al revés, y bueno, ir viendo cómo incidimos más en nuestro barrio y cómo vencemos también la barrera del barrio. Y creo que con esto he respondido a la pregunta. Vale. O sea, primero sobre si existen las condiciones, ¿no? Para esta huelga de alquileres. Como que aquí creo que hay dos cuestiones que las dos son como para irlas construyendo poco a poco. La primera es la cuestión del número, ¿no? Pues ya lo hemos hablado, en plan de hacen falta grandes masas que se sumen a ese impago y hace falta estructuras organizativas fuertes para sostener también ese impago, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, los ejemplos históricos que se ponen, pues como la huelga de alquileres que hubo en Barcelona en el 31, pues claro, son huelgas que se dan en un momento en el que el movimiento obrero tiene una implantación y una extensión que nada tiene que ver con lo que ocurre hoy, ¿no? Entonces, pues esto, como ir poquito a poco y a un ritmo que no nos marca, desde luego no nos marca ni la agenda mediática ni la agenda parlamentaria, pues muy poco a poco construyendo pues como estas condiciones organizativas, ¿no? y entendiendo a dónde tenemos que llegar, porque es que cuando fue la huelga de 1931 la CNT de Cataluña tenía 400.000 afiliados, entonces poquito a poco. Por otro lado, luego la cuestión de... O sea, como dónde reside el éxito. Hemos hablado como mucho de esto de las soluciones parciales frente a las soluciones universales y demás. Pues algo que hemos hablado muchas veces es que cuando tú pones a alguien a organizarse y a trabajar, pues
o en contra de su casero por una bajada de alquiler, cualquier demanda concreta, después es muy difícil plantearle que hay que ir a un objetivo más allá, que hay que ir a derrocar el capitalismo y a establecer una sociedad sin clases y demás, ¿no? Entonces, pues como que de alguna manera para nosotras sí que es importante en esa generación de condiciones, ese señalamiento de ese objetivo que va siempre un poco más allá, ¿no? de construir una sociedad alternativa a la que tenemos hoy, y que además eso no es solo como una cuestión moral o porque haya que ser los más radicales o algo así, sino porque también es más efectiva. O sea, los que están enfrente, los poderosos, tienen que pensar que no solo queremos bajarnos un poquito el alquiler o que no queremos unos alquileres sociales o tal, sino que queremos quitarles de ahí. O sea, tienen que ver peligrar su dominio por una cuestión, pues obviamente porque queremos abolir las clases, pero también por efectividad en las demandas concretas que busquemos, porque hasta que ellos no vean peligrar su dominio, no les vamos a arrancar, como tú decías, ¿no? Esas concesiones, arrancárselas realmente de la mano y que sean concesiones reales, que mejoren nuestra vida, pues como fueron las de las conquistas obreras del siglo XX y no este humo que nos venden al que últimamente estamos acostumbrados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues como que con la cuestión de las demandas concretas meto un pequeño inciso respondiendo a Pradillo a una cosa que decía antes, y esto, vamos, lo digo en plan pues, como militante socialista al margen del sindicato, que en el sindicato hay una gran cantidad de posturas, pero que cuando hablamos de demandas concretas, o sea, las demandas concretas son una cosa fundamental para organizar nuestras luchas, ¿no? Y claro que el Sindicato Socialista de Cataluña lo lleva en su programa, ¿no? La diferencia con esto, y que va muy en la línea de señalar un objetivo más allá, es que el Sindicato Socialista de Cataluña plantea todo el rato que para que esas demandas, digamos, o sea, sean efectivas del todo, ¿no? Para que realmente haya una garantía de nuestras vidas y de bienestar universal, pues hace falta la construcción pues, de un Estado socialista, hace falta la construcción de un partido comunista, la abolición de las clases. Entonces esa es la diferencia con el sindicato de inquilinas, porque obviamente no es no es la labor del sindicato de inquilinas señalar eso, pero bueno, como por también clarificar la cuestión de las demandas concretas y las estrategias a largo plazo. Y luego está lo otro, que la pregunta de las fórmulas mágicas de cómo se construyen estas condiciones, ¿no? Pues no existe esa clave mágica. Un poco como decíamos antes, pues fortalecer las organizaciones y los colectivos en los que participamos, que eso por un lado pasa por dejar de confiar en que vaya a haber, dejar de confiar en esas promesas vacías de los políticos progres, pero también por una lucha por cambiar el sentido común que tiene dos partes. Por un lado tiene que ser efectiva, o sea, la gente que se acerque a organizarse con nosotros tiene que irse pensando que organizarse sirve, que organizarse funciona para vivir mejor y que tiene sentido seguir luchando, ¿no? Que las soluciones se consiguen luchando, pero eso tiene que ir de la mano y un poco en la línea que hablaba, de señalar los problemas de raíz, ¿no? De plantear, pues, como estaremos aquí todos de acuerdo, de que la vivienda no puede ser una mercancía y que incluso cuando se consiguen pequeñas demandas, esas demandas son limitadas para conseguir un bienestar universal, ¿no? Entonces, esta generación de condiciones supone pues, ir haciendo poco a poco, sin fórmulas mágicas, pues una lucha que vaya cambiando el sentido común, que vaya de verdad convenciendo a la gente de que el mundo pues, podría ser otra manera y que eso solo va a ocurrir a través de la organización. Bueno, yo quiero responder a la pregunta en dos partes. La verdad he estado bastante pensativa con esta pregunta porque como que la primera parte del enunciado que dice una estrategia basada en la desobediencia requiere una gran masa crítica y sobre todo una correlación de fuerzas favorable para enfrentar las respuestas represivas que seguramente se darán. Yo creo que es que ya hemos estado enfrentándonos a respuestas represivas que se dan, no que se darán, sino que se dan. O sea, lo hemos dicho, la huelga de alquileres también podrían entenderse como las inquilinas, que es que no pueden seguir pagando su alquiler. Y cuando viene eso, pues llegan las fuerzas represivas, llegan las empresas de desocupas, que el simple hecho de que existan ya parece sacado de una película distópica de ficción, por cómo nos hemos tenido que enfrentar a ello. El simple hecho de la policía en los desahucios, o sea, como las fuerzas represivas están, los juicios de vivienda, que es que llegamos al estrado y ya están perdidos, o sea, es que todas las asambleas, organizaciones, sindicatos estamos organizándonos y enfrentándonos a estas fuerzas previo a la huelga de alquileres, o sea, es que ya están existiendo.
es lo que hacemos todas las semanas, ¿no? O sea, es como estas fuerzas represivas que llegarán, están aquí, están con nosotras ahora mismo, es como, pues es lo que hacemos y evidentemente no siempre ganamos, pero nos enfrentamos a ellas. O sea, creo que también es súper importante como hablar de la melancolía de la izquierda, ¿no? Y la melancolía del militante, es como, no, es que las fuerzas represivas, es como, es que realmente el punto no es buscar una victoria constante, sino buscar aparecer, estar, responder. Y esto pues va a la segunda parte de la respuesta a la pregunta, que es cómo se construyen las condiciones. Y yo suscribo un montón a lo que ha dicho Lucía y yo lo diría como constancia, organización y confianza mutua. O sea, constancia de estar, aparecer, eso. Luego, organización, involucrarse en las diferentes opciones organizativas hacia el movimiento de vivienda o hacia las muchas otras luchas que también son transversales y que también hacen parte de la nuestra. Eso, o sea, involucrarse y confianza mutua es eso, y es como en respuesta también a esta melancolía constante de estar pensando, no, es que tenemos que tener X huelga, entonces con X huelga sí me voy a enfrentar, pero es que ahorita no, porque, o sea, no, yo creo que también es una confianza de no tenemos que tener todas las respuestas, ni tenemos que tener la fecha del derroque del capitalismo y una fiesta al día después para poder involucrarnos en las asambleas, en las organizaciones. O sea, yo creo que se trata mucho como de comprometernos y ser reales con, vale, por más de que a lo mejor yo a nivel personal no vaya a derrocar todo el sistema, igual sí que vale la pena organizarme, ayudar a mi vecina, presentarme en un desahucio y las 1000 cosas que hacen parte de la militancia. Entonces yo creo que es súper importante, así como me refería antes al 13O, como súper importante no romantizar los grandes gestos o las grandes protestas, simbolismos, huelgas como puntos de victoria, sino como pasos hacia un cambio sistémico. Pues muchísimas gracias a todas, todos por haber venido, que yo espero que estos pasos que estamos mencionando, estas estrategias, seguir pensando y seguir hablando, como que tenga avances a medio plazo y que podamos hacer otro programa próximamente en el que la situación haya cambiado un poco y podamos volver a evaluarla y comentarla. Y muchísimas gracias por compartir de forma tan abierta y explicando también pues, las posturas de vuestros colectivos, que yo creo que eso puede ser muy interesante para muchísima gente. Sí, igual una cosa, o sea, como que creo que también sería interesante hacer más programas de vivienda, no solamente cuando mejoren las cosas, que ojalá pronto, sino también hablando de manera más personal sobre cuáles son los problemas de vivienda, ¿no? O sea, yo creo que de hecho, dentro de nuestra organización esperamos que esto fuera más como una especie de reportaje o entrevista de las personas que están como metidas en la ocupación, en problemas de vivienda y tal. Sería como súper interesante también ver esto en las pantallas y humanizarlo un poco más, ¿no? Y que no sea solamente como debates discursivos, sino que también sea un poco más humano. Entonces, una invitación también a... Pues me lo apunto y lo hacemos. Sí, a Canal Red y a los medios de comunicación en general para darle más visibilidad y bombo a las personas que están poniendo su cuerpo todos los días. Pues muchísimas gracias. Aquí lo que hay que tener claro es que hacía años que no se paraba un desahucio en puerta, que esta gente no ha dado ni una sola respuesta, y llevamos 2 años forzando una negociación, explicando las necesidades del caso, intentando de negociar, tratar de encontrar una solución. No nos han querido escuchar y lo que demuestra es que la vivienda pública no es al final una solución para la clase trabajadora, es un mecanismo más de control, un mecanismo más de criminalización, y que lo único que para desahucios y lo único que al final de todo ayuda a la gente de nuestro barrio es el sindicato, es la gente organizada, y son los 30 chavales que se han plantado en la puerta a las 4 de la mañana cuando la policía ha venido a desahuciar sin comitiva judicial, y son las cientos de personas que estamos hoy aquí para parar este desahucio, porque ellos no quieren solucionar nada y nosotros lo vamos a solucionar todo.